Buenos días, profesor. Soy yo, Pablo Guillén Vargas, y yo decidí hacer mi presentación de la calibración de termistores. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es simplemente es el promedio de la energía cinética de las partículas de un objeto o un sistema termodinámico. Entonces, mientras mayor sea el movimiento de esas partículas, que están en pues, todas las cosas, todo el universo, mayor va a ser su temperatura. Em, Y bueno, ¿cómo se mide esa temperatura? Bueno, no es tan complicado como suena porque pues hay muchísimos instrumentos que miden la temperatura, pero la miden basándose en otros fenómenos. Y en específico yo voy a utilizar un termistor, que los termistores varían su resistencia en función de la temperatura. Entonces no tenemos que medir el movimiento de las partículas, solo tenemos que medir la resistencia eléctrica de un cable. Más bien, son discos, entonces tenemos que medir la resistencia eléctrica de ese disco, de un material semiconductor. Como son semiconductores, tienen un funcionamiento muy extraño, como podemos ver en las gráficas. Los NTC son los más usados porque son un poco más manejables, mientras los PTCs tienen rangos donde son constantes y luego funcionan y luego son constantes otra vez. Entonces, de hecho, este procedimiento es de un NTC. Y bueno, vamos a continuar. Calibración de termistores. Bueno, para empezar, los termistores se siguen usando, o cuál es el propósito de usar un termistor si son no lineales, si son muy complicados y nadie los entiende, pues es porque tienen muy buena repetibilidad. Ahí hay un typo, un error. Repetibilidad y estabilidad. Tienen muy buena capacidad de intercambio, tienen un tamaño pequeño que de hecho permite su uso en circuitos, en aparatos electrónicos, en todos lados. Y como cambian muy poco o mucho en un rango muy pequeño de temperatura, eso nos da una mayor resolución. Bueno, el método que yo voy a usar es la ecuación de Steinhart-Hart, que es la que se puede ver en la esquina superior derecha. Y esta ecuación nos dice que nosotros podemos encontrar esa curva que vimos anteriormente del NTC, la podemos encontrar nosotros para un cierto rango de temperatura si podemos calcular los coeficientes A, B y C. Entonces yo voy a explicar ese método y luego voy a explicar cómo calcular la incertidumbre a partir de esa curva que nosotros tenemos. Entonces, para empezar, necesitamos nuestra captura de datos. La captura de datos se tiene que hacer con tu termistor, con un termómetro patrón y en este caso pues con un método de calentamiento o enfriamiento. Yo utilicé un bloque seco y pues el bloque seco ya trae integrado un termómetro patrón que es un PT100 clase de A o AA dependiendo de pues, su calidad. Y pues el termistor puede ser simplemente pues, un cable conectado a un multímetro, ¿no? Eso no es tan importante. Lo importante es que tenemos que tener bien definido nuestro rango de temperaturas, porque solo va a funcionar, o más bien dentro de ese rango de temperaturas nosotros vamos a poder interpolar todas las temperaturas que queramos con una incertidumbre relativamente baja, pero si nos salimos de ese rango, las cosas se van a volver muy feas. Entonces tenemos que definir bien ese rango, tenemos que promediar todos los puntos de calibración que tomemos y tenemos que escoger esos puntos de calibración de forma pues, estratégica, o sea, uno en el límite inferior, otro en el centro y otro en el límite superior. Yo solo lo voy a hacer con 3, pero se pueden hacer de 4, 5 y pues, muchas más. Y solo vamos a tomar la temperatura o sea, más bien vamos a tomar la resistencia en esos 3 puntos de calibración. Bueno, luego vamos a hacer el cálculo de coeficientes. Este cálculo de coeficientes primero, o sea, vamos a terminar con esa ecuación de matrices de hasta abajo y básicamente solo tenemos que obtener el logaritmo natural de nuestros 3 puntos de calibración y luego ese logaritmo natural pues lo elevamos al cubo y lo elevamos a la potencia 0, que es 1, y lo dejamos tal cual. Y eso nos va a dar 3 polinomios de 3 términos. Y bueno, esta ecuación de matrices sí está un poco complicada de resolver, pero por suerte encontré un método ya tal cual, así, muy específico, que es el que se muestra en la esquina superior derecha. Y siguiendo este procedimiento, nosotros podemos obtener nuestros 3 coeficientes. Primero obtenemos el coeficiente C, luego el B y luego el A.
Y eso nos va a permitir a nosotros graficar pues, nuestra curva característica del termistor en un rango específico de temperatura. Y esto lo podemos comprobar si nosotros, antes de los cálculos intensos, inyectamos un error de 0.1 Celsius. O sea, si medimos 10 grados Celsius, anotamos 10.1 grados Celsius. Entonces, la curva que nosotros tengamos va a estar en 10 grados Celsius, va a tener un error de 0.1 grados Celsius. Y si nosotros la comparamos con un termómetro que sí sirve, nos va a dar ese error de 0.1 grados Celsius. Y podemos ver que esa parábola de la gráfica con la línea roja oscila entre 0.1 y menos 0.1 entre el rango de temperatura, que es aproximadamente 30 y 70 grados Celsius. Y cuando sale de ese rango de temperatura, se dispara a mucho más de 0.1 grados Celsius. Bueno, y ahora vamos a pasar al cálculo de la incertidumbre, después de obtener nuestra curva característica. Este cálculo de incertidumbre nos lo da el BIPM y es específicamente cuando tú usas la ecuación de Steinhart-Hart. Entonces tenemos esa fórmula monstruosa y una gráfica que nos dice básicamente cuántos datos necesitamos para qué rangos de temperatura y qué errores. Entonces yo voy a usar el de 3, pero de hecho el de 4 es el más adecuado para el ejemplo que voy a presentar. Entonces, bueno, primero vamos a calcular la incertidumbre combinada, que es esto de aquí. UTI solo nos dice que es la incertidumbre asociada a los términos de temperatura. Eso es todo lo que tiene que ver con el bloque seco, la exactitud del termómetro patrón, las corrientes de aire externas, todo lo que pueda contaminar o hacer ruido en nuestra medición de temperatura. Y luego URI es lo mismo, pero para los términos de resistencia. Vamos a tener un multímetro que va a tener una exactitud específica y todo eso. Beta, pues es una cualidad que nos da el proveedor sobre nuestro termistor, y TI y RI son simplemente los 3 puntos de calibración. Ok, y luego que tenemos esta incertidumbre combinada, la vamos a multiplicar por un polinomio de Lagrange, que esto simplemente pues es de la forma que se ve en la esquina superior derecha. Y básicamente ese polinomio que se ve es para el primer punto de calibración. O sea, si tenemos nuestro primer punto en serio Celsius, se usaría ese polinomio, ¿no? T sin subíndice, o sea, T solita, es simplemente la temperatura que queremos interpolar. Entonces tenemos ahí nuestra T solita menos T2, que sería, no sé, 50, no, sería 25, y T3 sería 50. Y si queremos obtener los demás polinomios de Lagrange, simplemente hay que cambiar los subíndices. En vez de que sea T1 menos T2 y T1 menos T3, pues sería T2 menos T1 y T2 menos T3. Y luego T3 menos T1 y T3 menos T2. Y bueno, y estos polinomios los vamos a pues, multiplicar por la incertidumbre combinada para cada medición y luego vamos a sumar esas 3 multiplicaciones. Entonces es un proceso bastante largo. Y lo bueno es que ya una vez que tenemos eso, al final solo restaría sumar otra vez la incertidumbre asociada a la resistencia, creo que es. Y bueno, eso nos daría la incertidumbre estándar total. Eso nos daría UT cuadrada, que es la incertidumbre estándar total, pues cuadrada. Aquí tengo un ejemplo donde se puede ver los parámetros medidos, ¿no? Y son tus 3 puntos de calibración, hasta la izquierda hasta arriba. Y luego abajito están las incertidumbres asociadas con la temperatura, ¿no? Ya te pone baño de calibración, uniformidad espacial, autocalentamiento por la corriente que pasa por el termistor, así todo eso, y luego en la derecha hasta arriba te va a decir las incertidumbres asociadas por la resistencia, y luego te va a venir la incertidumbre combinada. Entonces esta tablita solo muestra todo lo que se necesita para la incertidumbre combinada, no muestra los cálculos de los polinomios de Lagrange ni nada de eso. Entonces, como para dar una idea de lo tedioso que puede llegar a ser esto, esa ni siquiera es pues la mitad del procedimiento. Y finalmente tenemos pues que graficarlo, ¿no? Para podernos dar una idea mejor de cómo sería esto en la vida real. Y esto nos da que básicamente esa gráfica nos dice que el procedimiento fue exitoso porque podemos ver que en la gráfica de las temperaturas de 0 a 50 tenemos pues una incertidumbre más o menos constante, ¿no? O sea, se mantiene en 1 milikelvin. Y luego, o sea, todas las temperaturas que interpolemos entre 0 y 50 grados Celsius van a estar con 1 milikelvin de incertidumbre, o sea, bastante bien. Y una vez que intentemos extrapolar, o sea, que nos vayamos abajo del 0 o arriba del 50,
podemos ver que la incertidumbre se dispara hasta 6 milikelvin y eso solo con 10 grados de diferencia. Entonces, por eso es la importancia de tener tu rango de medición bien definido, porque una vez que llegues a 200 grados Celsius, interpolando, pues tu incertidumbre va a ser de 10 grados Kelvin. O sea, va a ser ridícula. Es por esto que generalmente o sea, este ejemplo pues es algo muy simple, o sea, y aún así es tedioso, pero realmente se utilizarían 20 puntos de calibración y se utilizaría el método de cuadrados mínimos, que pues no, ni siquiera, o sea, no le entendí, pero te permite crear una curva a partir de muchas mediciones que parecen aleatorias. Entonces, con eso ayudas a aplanar como esta gráfica que tenemos aquí. Si usas todo eso, solo se aplanaría. Pero sería básicamente lo mismo. Una vez que intentes extrapolar, tu incertidumbre se va a multiplicar por 10, por 5, por mucho. Y pues muchas gracias, profe. Ya sé que duré 12 minutos, una disculpa ahí, pero pues el tema estaba muy extenso. Y bueno, eso sería todo y hasta luego.